Dios? Bien, tomen sus asientos. Vamos a pasar a lo más importante que nos reúne en medio nuestro, que es la palabra del Señor, que en este momento la tiene nuestro amado obispo Pablo Pinto Salamanca, presidente nacional de la Iglesia Aliancista de la Restauración de Chile, presidente del Consejo Regional de Pastores y Organización Evangélica de la Araucanía, presidente del Consejo de Pastores Evangélicos de Nueva Imperial, director nacional del Instituto Bíblico Internacional Cristiano. Desde ya, Dios le colme de gracia y use su vida para hablar a nosotros. Mis primeras palabras son para poder agradecer a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar nuevamente desarrollando esta solemne ceremonia. Amén. Un Te Deum de acción de gracias, en donde realmente inclinamos una vez más, todos juntos, como pueblo evangélico aquí en Nueva Imperial, sin duda una representación de nuestras congregaciones, amén, reconociendo que Dios ha sido bueno, amén, y que podemos decirlo con toda la fuerza de nuestro corazón: siempre es bueno. Amén. No hay un solo momento en que verdaderamente nosotros podamos desconocer esta verdad tan gloriosa. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Que pueda tener a bien de abrir su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 31, 32 y 33. Solamente 3 versículos que vamos a considerar. Un mes como este, sin duda, un mes tan importante como el mes de nuestro aniversario patrio, pero también es el mes de la Biblia. Porque un 28 de septiembre del año 1569, Dios permite que realmente, ¿no es cierto?, pueda ocurrir este milagro glorioso de poder tener la Biblia en el idioma que nosotros podemos entender, en el español. Así es que gracias damos al Señor, porque ya han transcurrido unos buenos años desde ese momento y hoy en día lo podemos decir con toda la fuerza de nuestro corazón: la Biblia es por lejos el libro más impreso, la Biblia es por lejos el libro más leído, la Biblia es por lejos el libro más vendido, la Biblia es por lejos el libro más compartido, la Biblia es por lejos el libro más traducido, y puedo seguir toda la tarde hablando verdaderamente de las gloriosas verdaderamente características que tiene este texto divino. Amén. Así que honramos al Señor. Es un mes en donde todos nosotros como pueblo cristiano tenemos que doblegar nuestros esfuerzos y al menos leernos unos 3 libros de la Biblia. Hay tiempo. Así es que solamente si usted quisiera leerse los 150 capítulos de Salmo, en 4 horas y media usted se los lee completo. 4 horas y media, imagínense. Bien, por favor, puestos en pie. Vamos a tener a bien de poder escuchar con reverencia esta porción de la palabra del Señor, que leo la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy
y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto es palabra de Dios. Demos 3 glorias a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor. Gracias, Jesús. Por cierto, muy brevemente voy a compartir hoy día 3 características del Evangelio bíblico. Muy brevemente voy a compartir 3 características del Evangelio bíblico. Cuando nosotros hablamos de Evangelio, generalmente se nos viene a nuestra memoria inmediatamente la obra que comienza a gestarse allí en aquel humilde pesebre, en donde Jesucristo comienza su peregrinaje en esta tierra, habiendo sido anunciado por el arcángel Gabriel. Sin embargo, debemos de entender que el Evangelio bíblico trasciende aún la propia historia de Jesús en esta tierra. De hecho, una de las primeras menciones que usted puede encontrar del Evangelio están justamente plasmadas en las palabras de nuestro propio Dios, creador de los cielos y de la tierra y dueño absoluto de todo lo que existe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Salmo capítulo 24 dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios es dueño de todo. Por eso Génesis, el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el capítulo 3 del libro de Génesis, específicamente el versículo 15, establece la palabra claramente una primera profecía del advenimiento de un Salvador, de un Mesías, de uno de la descendencia de la mujer, que iba a ser levantado para poder aplastarle la cabeza a Satanás, quien había infectado a la humanidad con este virus terrible, espantoso, como lo es el virus del pecado. Pero en ese momento Dios toma el micrófono, se sube al escenario y comienza a vociferar estas palabras gloriosas diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dando a entender claramente que iba a haber un momento en donde de la descendencia de la mujer y nacido de una mujer, Dios había de presentar al mundo entero al Redentor, al Salvador del mundo. Pasaron 4114 años y ese momento llegó. Desde esta promesa gloriosa que Dios mismo hizo, pasaron 4114 años y ese momento llegó. El momento en el que Jesucristo comenzó su ministerio en esta tierra, que aproximadamente duró 36 años y medio. Obviamente los 3 últimos años y medio solamente fue un ministerio público, el resto fue un ministerio privado. Y tan perfecto fue ese ministerio privado, hay algunos libros, Julio Vernes entre ellos, que han escrito barbaridades acerca de lo que fue ese episodio, pero déjeme decirle, si no hubiera sido tan perfecto el ministerio de Cristo en ese tiempo de silencio, antes que comenzara su ministerio público, por cierto, hubiera sido desacreditado no tan solamente por el pueblo mismo, sino también por quien lo envió, que fue Dios.
El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice claramente: a lo suyo vino. Es decir, Jesucristo vino con una misión muy clara, entregada de quien justamente lo había enviado. Termina diciendo Juan: y los suyos, hablando de su pueblo Israel, no le recibieron. Pero el versículo 12 dice algo maravilloso, dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Y esto, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué tremendo! Jesucristo, gran pregonero de justicia. Pero Jesucristo termina su periodo en la tierra a la edad de 36 años y medio aproximadamente, y de pronto lo vemos en el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando ya está a puertas de poder ser levantado a los cielos en una nube, para poder ser exaltado hasta lo sumo. Y de esta manera entonces cualquiera pudiera pensar diciendo: bueno, se acabó entonces el Evangelio. Sin embargo, no fue así. Él mismo había delegado a sus apóstoles para que pudieran verdaderamente seguir adelante. Y se los promete no tan solamente con una palabra de ánimo, sino dándole la promesa más gloriosa que jamás hayan podido recibir sus seguidores. Versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que nosotros vemos que Jesucristo, aunque fue levantado a los cielos, prometió para sus seguidores al amado Espíritu Santo, para que capacitados por Él nosotros podamos verdaderamente seguir abriendo nuestra boca y proclamando su Evangelio glorioso y bendito. Y no tan solamente eso, hay dos episodios más que usted verdaderamente debe considerar cuando la iglesia sea arrebatada. La palabra del Señor establece allí claramente en el libro de Apocalipsis que Dios va a levantar a 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, para poder verdaderamente dar a conocer la grandeza de este Dios maravilloso que nosotros hoy adoramos. Esos 144.000 van a correr por todos los rincones de este hemisferio, por todos los rincones de este planeta, y van verdaderamente a proclamar la grandeza de nuestro Dios. Y darán a conocer a las naciones la grandeza, la maravilla, la bondad, la misericordia, el amor, el perdón de nuestro Dios. Porque ese fue el propósito por el cual Dios levantó a su pueblo Israel, para poder ser luz a las naciones. Lo dijo Simeón cuando tuvo en los brazos a este pequeño. Y él dice claramente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado para salvación de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. De tal manera que Simeón plasmó esa verdad gloriosa de que iba a haber un momento en el que su pueblo amado, el pueblo Israel, iba también a ser usado para poder cumplir con el propósito original por el cual Dios los levantó: ser luz a las naciones. Y el segundo y último acontecimiento de estos que finalmente le estoy compartiendo es el que está justamente descrito allí en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. Hay 3 ángeles. Uno de estos 3 ángeles, dice la palabra del Señor, que tiene en sus manos el Evangelio eterno de Dios.
Y en su proclamación estos ángeles en aquel tiempo dirán: pueblos todos, naciones todas, venid y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¡Qué tremendo! Para que usted se dé cuenta, le di, verdaderamente la Biblia tiene 66 libros, pude haber pasado por cada uno de los libros, pero para que usted se dé cuenta, muy resumidamente y sintetizadamente, le hablé que el Evangelio bíblico está desde Génesis hasta Apocalipsis. 1189 capítulos, 31.104 versículos plasmados, impregnados plenamente con el pensamiento de Dios, con la voluntad gloriosa y bendita, perfecta de nuestro Dios. Por eso es que es importante poder reflexionar un momento acerca de las características del Evangelio bíblico. Voy a solamente a compartir muy brevemente 3 de ellas. La primera de ellas, la primera característica, es que el Evangelio siempre será perseguido. Amén. El Evangelio siempre será perseguido. Usted podrá verdaderamente inventar una nueva ideología, una nueva filosofía, y las multitudes le van a aplaudir. Las multitudes le van verdaderamente a aplaudir desde todos los extremos. Pero abra su boca para poder verdaderamente hablar del Evangelio de Dios, y entonces usted se dará cuenta que la cosa va a cambiar. Usted se dará cuenta rápidamente de que habrá quienes verdaderamente serán capaces inclusive de ponerse enfrente de usted, face to face, cara a cara, y abofetearlo inclusive. Porque el Evangelio de Dios siempre ha sido perseguido. Y por cierto, a quienes llevan el Evangelio de Dios. Hay un texto de la palabra del Señor que verdaderamente salió de los propios labios de nuestro Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12, específicamente dice: Jesucristo, hablando de la complejidad justamente de esta realidad, Él dice: desde los días de Juan el Bautista hasta estos tiempos el reino de los cielos sufre violencia. Y Él dice: y los violentos lo arrebatan. Lo que Jesús está diciendo, que hay justamente quienes, usando la fuerza, usando sus atribuciones, sus potestades, muy limitadas por cierto, pero al fin efectivas en alguna medida, intentarán verdaderamente detener el Evangelio glorioso y eterno de nuestro Dios. Así fue con este gran hombre, el cual Jesucristo aludió en esta frase, Juan el Bautista. No crea usted que Juan el Bautista murió en su camita, rodeado de todos sus seres queridos y recibiendo palabras de bendición. Este hombre murió verdaderamente decapitado. Su cabeza estaba en una bandeja. Porque en su boca no había otra cosa sino el Evangelio de Dios. Y cuando usted se va al capítulo 11 del libro de Hebreos, claramente a partir del versículo 32 al 40 específicamente, allí se habla acerca verdaderamente de estos grandes héroes de la fe, de estos grandes próceres de la fe. Versículos 36 y 37 específicamente habla de que muchos de ellos fueron aserreados, otros fueron decapitados, otros apedreados, otros experimentaron vituperio, corrieron vestidos de piel de oveja de un lugar a otro, escondiéndose en cuevas, en cavernas. Esa fue la realidad que enfrentaron los grandes hombres de Dios. Por eso que es importante que nosotros, amados, podamos comprender de que el camino hacia la gloria es, por cierto, un camino glorioso, de experiencias portentosas, sublimes, en donde podemos experimentar la paz aún en los momentos más adversos de la vida.
lágrimas tendremos que derramar delante de Dios por alguna situación. No tengo tiempo ni en mi intención poder hablar de cómo fue el inicio verdaderamente del Evangelio aquí mismo en nuestro país. Oh, si tuviéramos tiempo para recordar verdaderamente la realidad que se enfrentaron nuestros amados. A ninguno de ustedes les han tirado orina por predicar el Evangelio de Cristo, pero esa fue la realidad de nuestros amados hermanos en los albores de este siglo pasado. Muchos de ellos tuvieron que ser enterrados de noche porque no se les permitía ser sepultados de día. Murieron como malditos, como hombres y mujeres que no merecían ni siquiera un pedazo de tierra para poder allí recibir sus últimos restos. Yo quiero que usted entienda, amado hermano, que así como Pablo se lo dijo a Timoteo allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, los que quieran vivir piadosamente también serán perseguidos. ¿Usted quiere vivir piadosamente? Es el anhelo que verdaderamente nosotros podamos ser considerados, no tan solamente por quienes nos conocen, por nuestros familiares, por nuestros amigos, sino por quien verdaderamente es el mayor que está entre nosotros en este día. Es nuestro anhelo el poder ser considerados por Él como hombres verdaderamente piadosos. Pero si usted quiere ser un hombre, una mujer piadosa, prepárese, porque va a sufrir persecución. Si no la ha sufrido, quizá muchos de ustedes ya la están sufriendo. Por eso Jesucristo dijo: no penséis que he venido a traer la paz, sino la espada. Y Él mismo dice: por mi causa, 5 en una familia estarán a cabezazos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Porque es el precio por abrir tu boca y confesar la verdad de Dios, que gobernará tu vida en los años venideros. No todos van a entenderlo. Tus amigos te van a detestar, se van a mofar de ti. Quizás vendrá el famoso bullying que hoy en día ha sido tan abundante, pero siempre ha existido. Nada más le faltaba el nombre, y si no el nombre, el apellido, pero siempre ha existido. A quienes quieran vivir piadosamente, le vendrán tiempos de persecución, porque el Evangelio tiene esta característica: será perseguido. Que Dios nos bendiga. La segunda característica del Evangelio bíblico es que siempre cumplirá su propósito. Siempre cumplirá su propósito. Si usted cree que verdaderamente nosotros estamos aquí payaseando, creyendo verdaderamente que quizás, a lo mejor, tal vez esto puede resultar, nosotros no estamos en esa línea. Nosotros sabemos que esta verdad gloriosa que Jesucristo dijo sobre su propia iglesia, que es parte, por cierto, del Evangelio bíblico, allí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Cuando Él a Pedro le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad que tú has declarado. Y Él dice: ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que sobre esa palabra que tú has declarado, yo edificaré mi iglesia, y ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia es parte del Evangelio bíblico. La iglesia es parte del Evangelio de Dios. Y la iglesia verdaderamente
absolutamente confiados en que, aunque un ejército esté frente a nosotros, verdaderamente podremos, aún antes de ir a la batalla, cantar victoria. Porque nuestro Dios no ha perdido batalla. ¿Lo cree usted? Nuestro Dios no ha perdido batalla. Nuestro Dios no conoce derrota. Nuestro Dios es un Dios vencedor. ¿Cuántos tienen un Dios vencedor? El Dios que yo predico es un Dios vencedor. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice claramente la palabra que así como la lluvia y la nieve caen a la tierra y la riegan y germina y produce fruto, dice Dios, así es mi palabra, nunca volverá vacía, cumplirá el propósito por el cual yo la envié. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Qué importante que nosotros verdaderamente podamos comprender esta verdad. El Evangelio siempre cumplirá su propósito, aún en las situaciones más adversas, aún en las complejidades verdaderamente de nuestras sociedades. En todos los aspectos el Evangelio glorioso y poderoso de Cristo siempre irá avanzando de un lugar a otro. Me gusta este versículo del capítulo de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5 específicamente, dice la palabra del Señor, como tú no sabes la dirección del viento, ni de dónde viene, ni a dónde va, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El cual hace todas las cosas. A veces pensamos nosotros por las situaciones, a veces por las mismas leyes que se están verdaderamente articulando, que verdaderamente va a llegar un momento en que vamos a tener que replegarnos. Pero déjeme decirle, así como fue en los tiempos de sequía, Dios con un solo ángel en ese tiempo mató a 185,000 asirios y su pueblo amado salió victorioso aquel día. Salió victorioso en aquella batalla sin mover ni siquiera una espada. Me gusta este salmo, estar quietos porque yo soy Jehová vuestro Dios. Nosotros no tenemos temor a las malas noticias. No tenemos temor a los malos diagnósticos. Nosotros no tenemos temor verdaderamente a lo que pueda venir. Nosotros nos paramos como hombres de Dios frente a la vida, así como se pararon aquellos 3 hebreos, Isaac, Ananías, Misael y Azarías, y ellos verdaderamente le dijeron al rey: mira, rey, el Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Pero allí está Sadrach, Mesach y Abednego, también proclamando esta verdad, diciendo: pero si no nos libra, no importa, de todas maneras nosotros permaneceremos íntegros delante de Dios. Y nosotros sabemos claramente que aún si nuestra propia vida tuviéramos que poner por Cristo, como Jesucristo dijo: el que por mi causa pierda la vida, entonces la habrá ganado. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que verdaderamente puede abrir una puerta. Y créame que lo que dice Apocalipsis capítulo 3 es tan cierto aún en este tiempo. Y cuando inclusive esa palabra fue escrita en el año 98 después de Cristo. Pero déjeme decirle, cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Y Dios a su amada iglesia le abrió una puerta que nadie podrá cerrar. Ningún gobierno, ningún imperio. Todos los grandes gobiernos, los grandes imperios, los grandes verdaderamente emperadores, que verdaderamente fueron acérrimos enemigos del Evangelio, todos ellos están bajo tierra. Todos ellos perecieron. Sus nombres fueron inclusive olvidados. Aun si yo mismo le pidiera a usted que me dé 12 nombres de grandes emperadores, usted no llega a 6. Pero el Evangelio de Cristo sigue adelante. El Evangelio de Dios sigue adelante. Nunca se olvide de este versículo, Salmo 126, versículo 6. Solamente estos 6 versículos, pero en este final versículo el escritor dice: verdaderamente irán
sido por tanto tiempo, me estremece cada vez que lo escucho. Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Son santos, son hermosos, son delicados. Pero la recompensa es mayor que el sufrimiento. La recompensa es mayor que el sufrimiento. El Evangelio nunca dejará de cumplir su propósito. Irá verdaderamente Dios obrando silenciosamente. Y aun cuando muchas veces nosotros veamos que no hay avance, déjeme decirle de que Dios verdaderamente en silencio sigue tocando corazones, sigue transformando vidas, sigue verdaderamente humillando pueblos, sigue humillando naciones, Dios sigue humillando a grandes líderes, Dios sigue glorificando su nombre entre los pueblos. Y por cierto, como dice la palabra en el libro de Salmos, que aquellos que también confían en Jehová nunca jamás serán avergonzados ni confundidos. Que Dios nos bendiga. Voy a hablar acerca de la última característica del Evangelio bíblico, para que usted lo tenga presente. La tercera característica es que el Evangelio bíblico siempre será cristocéntrico. Nunca lo olvide. Cuando Cristo desaparezca de nuestros mensajes, cuando Cristo desaparezca verdaderamente de nuestras homilías, entonces caminaremos raudamente hacia nuestro final. Es Cristo la persona más importante. Esto se trata de Él. No se trata de nadie más. Su nombre es digno de ser alabado. Su nombre es por sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él fue quien murió. Por eso verdaderamente usted ve claramente en esta palabra impartida, en este texto final, en donde Él dice claramente: es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Usted cree que verdaderamente Jesús le tenía temor a Herodes? ¿Usted cree que Jesús le tenía miedo a los fariseos que con mucha alegría le fueron a dar la nueva que había dado el rey porque a ellos les convenía? ¿Usted cree que Jesús le tenía miedo a ellos? No. Por eso Él dijo esta palabra tan fuerte: dile a esa zorra que aún me queda camino por recorrer. Hoy, mañana y pasado mañana. Pero Él dice: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo que Jesús está diciendo: yo sé a lo que he venido. Yo sé a lo que he venido. Nada más me queda un poquito aún de la misión que mi Padre me encomendó, pero sé a lo que he venido. Él voluntariamente se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. No fue un acto forzado. No fue un acto forzado, no fue una obligación, esto fue más que un deber. Esto verdaderamente tiene que ver con amor, con amor. Si usted quiere saber cuál es la razón más gloriosa por la cual Cristo vino a esta tierra y a morir en una cruz, verdaderamente, allí yo le puedo dar por la palabra del Señor la única razón más sublime: fue por amor a este mundo. Es por eso que el nombre de Él es el que tiene que verdaderamente ser el protagonista en todas nuestras reuniones, en todo nuestro culto, en toda verdaderamente nuestra liturgia, en toda verdaderamente nuestra vida ministerial. Y por cierto, es mi anhelo que también sea en toda nuestra vida el nombre de Jesucristo, lo más glorioso, lo más sublime. Si nada más el versículo más importante de toda la Biblia nos habla de Él. Estas 30 palabras que están allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el nombre de Jesús el que verdaderamente debe ser predicado. Por eso Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado, decía él. Usted me puede decir: obispo, estoy hastiado de escuchar a predicadores. Nada más en nuestra propia nación hay más de 6.000 organizaciones y entidades religiosas. Usted puede decirme: obispo, quizás estoy hastiado de predicadores, hastiado de hombres que dicen tener una palabra de Dios. Déjeme decirle: tape sus oídos a la voz del hombre, cierre sus oídos a la voz del hombre y escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Porque Él dice claramente allí en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Usted puede seguir leyendo todo ese párrafo. Dios, habiendo hablado en el tiempo pasado a nuestros padres por medio de los profetas muchas veces y de muchas maneras, aún en este postrero tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien constituyó en el heredero de todo, y porque Él asimismo hizo el universo. Mi amado, déjeme decirle: estas son las palabras de Jesús para usted. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Crees también en mí? Esto lo dijo Jesús, no lo dijo el apóstol Pablo, esto lo dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va, no sabemos el camino. Él le dice en el versículo 6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Él sigue diciendo en esta palabra, Él sigue diciendo en esta palabra: y si me conocierais, conoceréis a mi Padre, y desde ahora le conocéis, porque le habéis visto. Felipe le vuelve a preguntar: muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún me pregunta: muéstranos al Padre. Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nunca lo olvide, nunca lo olvide. El Evangelio, siempre el Evangelio bíblico, siempre será cristocéntrico. Por eso Pablo fue tan severo allí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, en donde él inclusive se pone delante y les dice a todos aquellos, después de haberlos regañado un momento y de haberles dicho: oh Gálatas insensatos, que nos hechizó. Estoy sorprendido, estoy pasmado, dice él, de que tan rápidamente hayas olvidado la doctrina la cual recibiste de mi propio labio. Pero él dice en este párrafo final: si aún un ángel del cielo, o si aún nosotros mismos les traemos un evangelio distinto al de Cristo, él dice: el tal sea maldito. Que Dios nos bendiga. Esta palabra es la palabra de Dios. Y quiero concluir solamente diciéndole algo muy importante. Usted podrá decirme: obispo, la verdad es que he sido bendecido con el mensaje, pero no sé si tenga el valor para poder tomar estos desafíos. Voy a poner finalmente en la conclusión de esta pequeña reflexión 2 párrafos de la palabra del Señor, en donde Jesucristo dice claramente, en primer lugar: el que se avergonzare de mí y de mi palabra, yo también me avergonzaré de él cuando esté delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y el segundo párrafo de la palabra del Señor no puedo pasar por alto. Capítulo 1, versículos 16 y 17 del libro romano, donde el apóstol Pablo ahora, quizás respondiendo a la inquietud de muchos, diciéndole allí: Pablo, tú eres una persona elocuente, tú eres una persona que eres preparada. ¿Cómo es que verdaderamente inviertes tiempo en esto? ¿Qué ganas con esto? ¿Por qué no das un paso al costado? Pero él dice ahí en el versículo 16:
y 17. No me avergüenzo del Evangelio, ¿sabe? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio dice la palabra, en el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y Pablo termina diciendo esta frase que solamente está 3 veces en el Nuevo Testamento y una vez en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esta es la razón por la cual nosotros estamos detrás de la sombra de este gran hombre de Dios. De la misma manera delante de ustedes, estimadas autoridades, pueblo de Dios, pueblo del nuevo imperial y sus alrededores, quienes tendrán el privilegio quizás de poder replicar esta palabra. No lo olvide, estamos porque verdaderamente el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para sanidad, es poder de Dios para liberación, es poder de Dios para santificación. El Evangelio es poder de Dios para bendición de nuestro propio país. Por eso dice la palabra, esta palabra que hace un par de días atrás compartía, capítulo 33, versículo 12 del libro de Salmos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para heredar para sí. Los pueblos, las naciones son bendecidas, las familias son bendecidas por el Evangelio de Dios, porque el Evangelio no trae maldición, el Evangelio trae bendición. Nunca olvide lo que Satanás pudo haber destruido, Dios lo construye nuevamente. Lo que Satanás pudo haber derribado, Dios lo puede nuevamente restaurar. Que Dios les bendiga. Esta es la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, amén. Quiero que se ponga en pie. Solamente unos minutos para poder orar por la palabra. Nada más. Padre, en el nombre de Jesús, confirma tu palabra. En medio de estos tiempos difíciles, complicados, Padre, que esta palabra llegue a muchos, a los que están necesitados, al que ha llegado a angustiar. Jesús es la puerta. Jesús es la salida. Jesús es el remedio. Y Jesús es la solución a tu problema. Para ti hay algo imposible. Para Dios todo es posible. Padre, dale gracias a tus siervos, úsale cada día más y confirma tu palabra en medio nuestro. En nombre de Jesús. Amén, amén. Y la gloria son para nuestro Dios. Cantamos al Señor la última alabanza.